Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Adyacente posible y por qué estar al día. Hoy vamos a ponernos un poquito más técnicos. En los últimos días hemos tenido varios episodios de estos reflexivos. También son épocas con muchos días festivos y bueno, entiendo que ese tipo de episodios están más alineados con ese nivel de atención que podemos prestar, ¿no?, en estas épocas. Pero hoy sí vamos a ponernos un poquitín más técnicos. Es un tema muy interesante que encontré en un libro que terminé de leer hace unos días y que puede ser sobre todo algo útil para aquellas personas que están especializándose en una materia, ya sea porque la enseñan, ya sea porque la estén aprendiendo, porque se están sacando una titulación, por su lugar de empleo. Bueno, esto vale para muchos perfiles, pero sobre todo para aquellas personas que realmente tienen interés en ser efectivas y en mejorar sus habilidades. El caso es que yo leí el término adyacente posible, y la verdad es que no lo entendí muy bien. Y me costó entenderlo porque no era un concepto que no estaba muy bien explicado, por lo menos para mi gusto o para mi nivel, no sé, quizá la traducción no era buena. Y lo estaba leyendo en un libro que me ha gustado bastante porque tiene resúmenes progresivos. Y al final del libro se hacía un resumen total y volvía a aparecer este término, esta expresión adyacente posible, pero explicada de otra manera. Además, da la casualidad de que justo antes de leer el libro estaba leyendo un artículo que a su vez me llevó a otro y a otro sobre gestión del correo electrónico. Fue una sensación curiosa, no es la primera vez que me ocurre, pero sí en este caso fue interesante porque resulta que estoy desarrollando un curso sobre gestión del correo electrónico. Ya lo presentaré en su momento, desde que lo tenga terminado. Es algo que le estoy dedicando tiempo, pero sobre todo mucho cariño, y le estoy intentando hacer algo que realmente marque diferencia. Porque he visto muchos cursos de gestión de correo electrónico y la mayoría de los expertos en esta área, ¿no?, dan unos consejos que para mi gusto no son demasiado efectivos. Y veo que la mayoría de las personas que utilizan correo electrónico lo utilizan de forma poco efectiva. Entonces estoy intentando llegar a conclusiones que de verdad merezca la pena para un curso y para que realmente sea rentable. Entonces, bueno, he llegado ya a bastantes conclusiones, y al leer estos artículos que te mencionaba antes, la sensación fue, wow, esto es lo que yo tengo puesto en el curso. No era exactamente igual, había algunas diferencias, sobre todo en cuanto a la gestión de la información, de los archivos adjuntos, pero me llamó mucho la atención. Y es como, fíjate, oye, hemos llegado a las mismas conclusiones, dos personas que no nos conocemos, que no trabajamos juntos, ¿cómo es posible esto? Y entonces me vino después, ¿no? Todo esto se juntaron los puntos al leer en el libro lo de adyacente posible. Vamos a explicar a qué se refiere esto. ¿Por qué ocurre esto de que varias personas a la vez, de forma totalmente independiente, llegan a una misma conclusión? El adyacente posible es un término del divulgador científico Steven Johnson, que a su vez lo tomó de Stuart Kauffman, que explica el origen de la innovación. Johnson observó que las nuevas ideas, en cualquier ámbito, se encuentran un poco más allá de su vanguardia, de lo que se sabe, de lo que se conoce, en el espacio adyacente que contiene todas las combinaciones posibles de las ideas ya existentes. Lo repito, sigue siendo un poco complejo para entender, pero vamos a ilustrarlo. Las nuevas ideas, una nueva idea que surge, da igual en el ámbito que sea, está un poquito más allá de lo último que se ha descubierto, en un lugar en donde podríamos decir que están todas las combinaciones posibles de todo lo que se ha descubierto por último. Eso es el adyacente posible. Entonces, primero, esta observación que hace, la conclusión a la que lleva es que primero debes de estar a la vanguardia de tu especialidad para estar cerca del adyacente posible, de ese lugar donde las combinaciones se pueden juntar y de pronto un pequeño avance y una cosa nueva, una innovación. Lo ilustramos de una forma muy sencilla. El ejemplo no se puede aplicar totalmente, pero creo que sirve para entenderlo. Imagínate un muro fuerte de estos de hormigón, y ahora tú agarras aquí en Canarias se dice un marrón, un martillo de estos
pilón con cabeza grande, ¿no? Para dar golpes ahí y partirte el pecho dándole al muro. Bueno, pues una persona empieza a darle un golpe. El primer golpe no va a partir el muro, probablemente. Ni el segundo ni el tercero. Hay que darle golpe uno, otro. Pero ahora imagínate que en vez de una persona a la que está dándole golpes al muro, hay 10. Y los 10 le van dando martillazos. Pam, pam, pam. Poco a poco la pared se va resquebrajando hasta que al final uno de los martillazos, o 2 o 3, varios a la vez, puede ser incluso, dependiendo del ritmo que lleven estas personas, parte la pared y la pared se hace el agujero y cae. Pues lo mismo sucede con los avances. Cuando hay muchas personas dando pequeños golpes y contando lo que van aprendiendo, poco a poco se va generando como una especie de espacio en donde estás muy cerca de encontrar algo nuevo. Realmente da igual quien lo encuentre. Incluso puede ser que sean varias personas los que encuentren eso nuevo, esa innovación. Y así es como se producen los avances, ¿no? Los avances científicos, normalmente, sobre todo a estas alturas de la historia, con tanta información a nuestra disposición, es raro encontrar algo súper sorprendente, súper diferente, una cosa tan nueva que no tenga nada que ver con lo que se sabía antes. No, ahora mismo lo que ocurre es que se van dando golpes, algunos golpes son mejores, otros golpes son peores, y de pronto se parte el muro y se logra un avance, y ahora a por el siguiente muro, y así poco a poco. Pero fíjate que la ilustración y en cómo funciona este adyacente posible, sí hay varios puntos que siempre se tienen que dar. Primero, es difícil que una persona sola, sin que tenga contacto con ningún otro tipo de conocimiento al respecto de una materia, encuentre una innovación. Es muy difícil. Hace falta mucha gente dando golpes y estar cerca de donde se están dando esos golpes, ¿no? Tú tienes que estar cerca de las personas que están innovando, de las personas que están descubriendo y trabajando en una materia. Hace falta ser bueno dando golpes. O sea, si tú eres un flojera, pues tu golpe no va a ser nunca el que derribe el muro, ¿no? Va a ser el de otro. Pero si tú das golpes al mismo ritmo que los demás, pues un día te tocará a ti dar el golpe bueno y otro día le tocará a otro. Por otro lado, la mayoría de las personas, y esto es un punto también importante, no están en el muro. Por eso, para lograr una innovación, tienes que estar cerca de ese sitio y tienes que estar en el adyacente posible. Estos son algunos requisitos básicos para que se dé una innovación y para que te toque de alguna manera. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de las personas? Incluso especialistas en sus campos, sobre todo si llevan mucho tiempo en ese campo, si tienen un sueldo promedio y si se les paga independientemente de los avances que consigan. Bueno, pues que la mayoría de personas que tienen este tipo de perfiles y muchas otras están muy lejos del adyacente posible. Están tan lejos que nunca van a estar en ese sitio donde se germinan las ideas. Nunca se les va a ocurrir a ellos y tampoco van a estar cerca de lograrlo. Ocurre con otras personas también un efecto interesante, que es que de pronto se ponen a reinventar la rueda y ahora le dan vueltas a temas en donde la ciencia correcta, la ciencia honesta, ya ha descubierto avances. Y ahora ellos están yéndose por otro camino que está totalmente atrasado o que está dando palos de ciego, ¿no? Esto es un error desde el punto de vista de la efectividad. Empezar desde cero sin tener en cuenta los avances realizados es muy poco eficiente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el resumen de este episodio? Bueno, la idea es que para estar en el adyacente posible, es necesario estar al día en tu temática. Y esto te va a colocar primero en una posición muy ventajosa con respecto a la gran mayoría de personas, incluso colegas tuyos, de tu misma empresa, de otras empresas. Te va a colocar en un punto muy alto, muy elevado en comparación con los demás. No solo eso, vas a poder innovar. Y innovar hoy en día casi es una garantía de muchísimos buenos resultados. Pero ni siquiera tienes que ser tú el que descubra algo. Simplemente tienes que estar al día en esa materia en particular. Y eso te va a colocar en ese adyacente posible. ¿Qué hay que hacer para estar ahí? ¿Cómo estar al día? Pues no es tan complicado, ¿eh? Quizás estemos pensando en que eso solo pueden llegar los científicos, solo pueden llegar personas que han estudiado durante muchos años, y no es así, realmente no es así. Si te interesa un tema y quieres colocarte en ese adyacente posible,
Simplemente lo que tienes que hacer es nutrirte de información, suscribirte a blogs especializados. En poco tiempo te vas a dar cuenta cuáles son los que te aportan y cuáles son los que repiten cosas que no sirven para mucho. Leer libros de los mayores expertos en la temática, hacer cursos online de calidad. Ojo con esto, y me gustaría hacer un paréntesis aquí. Los cursos online son una manera muy efectiva de aprender, porque te organizan el contenido, ¿no? Un podcast como este te puedes contar muchas cosas, pero un curso es una temática muy concreta y con todo ordenado, probado, pero tiene que ser de calidad. No sirve cualquier curso para aprender. Hay muchos cursos que son relleno. Entonces, cursos online de calidad. Papers científicos, pensar por tu cuenta, hacer pruebas y ¡pum! Ya estás en ese sitio, en ese adyacente posible y ¡pa! Se ha roto el muro y de pronto se descubre algo nuevo. Contrario a lo que mucha gente piensa, los descubrimientos no son sucesos fortuitos, sucesos que ocurren sin mayor explicación, sin que la persona se haya dado cuenta. Ya esto lo hemos comentado también en el podcast en el pasado. La suerte en este caso tiene poco que ver, puede tener algo que ver, pero tiene poco que ver con la mayoría de los descubrimientos que se están realizando. Así que la idea es esa, es muy sencilla. Busca estar al día si quieres colocarte en ese adyacente posible. Por lo menos eso es lo que yo llevo intentando desde hace varios años ya. Y creo que está dando poco a poco sus frutos porque mira, pues con ese artículo que mencionaba al principio, de pronto te das cuenta de que estás llegando a conclusiones que otras personas en otro sitio del mundo y con mucha más experiencia que yo, desde luego, pues están llegando también. Así que adelante, no es complicado de verdad, simplemente es estar al día, por supuesto, y como decimos siempre en la entradilla de este podcast, sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas y por supuesto no todo es hacer un descubrimiento, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.